¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Debates por Canal U. Hoy, temas que fueron debates nacionales en nuestra República Argentina y la cuestión del Beagle, lógicamente, que nos hizo estar a todos pegados frente al televisor por un debate en el cual se exponía por parte de los dos principales partidos políticos cuál era la posición de cada uno respecto al plebiscito en cuanto al problema de límites, el conflicto que casi nos lleva a una guerra con Chile por los límites en el sur de la República Argentina en el canal de Beagle. Recordará usted, nosotros vamos a desglosar parte a parte este encuentro entre Caputo y Saadi, que se recuerda por muchas frases, que se recuerda por las posturas, por las actuaciones y por los resultados de este diálogo que generó incluso en la mesa familiar también cada uno con su conclusión. Vamos arrancando de esta manera. Fíjense ustedes cómo el presentador de la época, Bernardo Neustadt, que hacía de mediador en este debate, lo hacía y lo vamos a recordar de esta forma. Quédese en el 13 para ver Debate Canciller Caputo, Senador Saadi. LS85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, República Argentina. Hay silencio en el estudio, pero también hay nervios, no se pueden negar, están en el ambiente, están como flotando. Porque ustedes desde su casa, y el canciller Caputo y el senador Saadi, desde este estudio de televisión de Canal 13, con todas las demás sociedades de comunicación que han aceptado incorporarse a este sistema donde usted va a encontrarse con un episodio inédito, porque estamos todos siendo involucrados como protagonistas de un episodio histórico. Nunca en la Argentina, nunca, un hombre del poder, como el canciller Caputo, y un hombre del otro poder, como el presidente del bloque de senadores nacionales del justicialismo, la oposición, han decidido aceptar la idea esta democrática, pero limpia, totalmente democrática, de poder colocar y chocar sus ideas. Además, qué curioso, hoy, 15 de noviembre de 1984, es el Día del Aire Libre. Es como poder respirar, que los que no piensan igual se encuentren, para mirarse, para gritar, para soñar, para discutir. La TV permite este gesto, usted lo va a poder ver, lo va a poder escuchar. Yo creo que no tenemos la sensación de que este producto que ustedes van a apreciar esta noche es un producto típico de la democracia. No se vende en ningún otro sistema, porque en los otros sistemas uno habla, grita, ordena, manda, y los otros escuchan, sufren y obedecen, o se exilian. Yo creo que este es el dato principal de esta noche. Yo quiero agradecer profundamente al canciller Caputo y al senador Saadi, que me han permitido ser moderador. Y si el canciller me permite, quiero hacer todavía más profundo mi agradecimiento al senador Saadi, porque él sabe cuál es mi pensamiento, que no coincide con el de él, y sin embargo ha admitido que sea el moderador, y yo le tengo que pagar, y le voy a pagar. Voy a ser un neutral apasionado. Y así lo hacía Bernardo Neustadt, tratando de enfriar un poco la situación, pero por supuesto también explotando el momento periodístico que vivía, donde todo el país estaba viendo este increíble, potentísimo debate. Bueno, nosotros vamos a nuestra mesa ahora a presentar a nuestros invitados. Está a mi lado la doctora Alicia Cerveto, doctora en Historia y magíster en Partidos Políticos de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Córdoba. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Bienvenida, gracias por estar aquí. La doctora María Teresa Piñero, magíster en Relaciones Internacionales, también de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo le va? Bien, gracias bien, por venir. Gracias. Y Marcelo Taborda, periodista, especialista en política internacional. Marcelo, un gusto de tenerte. Gracias por la invitación. Bueno, todos habrán visto ese debate, ¿no? Estamos todos prendidos. Yo era muy chico incluso y me acuerdo en casa pusieron el debate, había que ver el debate porque realmente era un tema nacional y llegaba a todos los estratos de la sociedad. Así es, todos éramos chicos, aclaremos a la audiencia. Yo hablaba por mí, ¿no? Sí, fue impactante porque además veníamos de otro conflicto internacional como fue el de la Guerra de Malvinas el año 82. Entonces resolver la cuestión del canal de Beagle por la vía diplomática era toda una novedad en un contexto de mucha tensión política con respecto a la cuestión militar.
Digamos, no nos olvidemos que estábamos bajo el gobierno de Alfonsín, había sido electo un año antes, en octubre del 83, había tenido un triunfo contundente, estábamos viviendo bajo la primavera democrática, para decirlo en esos términos, y el resolver la cuestión de limítrofe con Chile y la cuestión militar y bélica con Chile era toda una posición política de integración y de mirar hacia el futuro sin hipótesis de conflicto, ¿no? Entonces era toda una situación en la cual varios actores de la sociedad y la misma población salió a apoyar el acuerdo y la negociación, ¿no? Después de semejante acontecimiento como Malvinas, la gente ya no quería saber nada con este tipo de tensiones, ¿no? Sí, eso que decís es muy cierto, porque en realidad la opción, el planteo era guerra o paz. Y en un contexto democrático y habiendo ocurrido lo de Malvinas, fue una apuesta muy grande la del gobierno de mandar a una consulta popular como fue después. En realidad el debate, cuando uno mira ahora retrospectivamente, ¿no?, y analiza los análisis que hicieron los medios de comunicación de la época o los libros que existían, lo que más se pone el acento es en el estilo diferente que se dio en el debate, que eran dos formas tan diferentes de pensar y hacer la política. En realidad, ese preanuncio que se da de la consulta popular, del triunfo de la consulta popular que viene después, justamente es una apuesta a la guerra o a la paz, que es lo que instituye, digamos, esta idea democrática que trae el gobierno alfonsinista, ¿no? Y del cual todos nos sentimos partícipes. Marcelo. Sí, yo primero que nada se me viene a la memoria una anécdota casi personal o familiar. Yo recuerdo, soy el más chico de 6 hermanos y el segundo de los más grandes. Estaba a punto de recibirse de médico, con prórroga universitaria haciendo el servicio militar. Primero lo trasladaron hacia Ciudadela en la provincia de Buenos Aires y después lo llevaron a Choel en Río Negro. Y él siempre cuenta, hubo 3 o 4 simulacros ya de invasión o de ataque, como le quieras llamar, hacia territorio chileno. La tensión que se vivía era muy grande y recuerdo siempre un brindis de mis padres cuando se habló de la mediación efectivamente y que esto pasaba o se alejaba la hipótesis de un conflicto que pareció tan cercano, era cuestión de horas realmente lo que se podía decidir entre la guerra y la paz, y ese brindis de mis viejos festejando de que se había dado paso a una solución por lo menos pacífica que después se iba a tener que ratificar o no. Estamos hablando del 78, después del Mundial de Fútbol, en época de la dictadura y cuando muchas cosas seguramente no se alcanzaban a ver en su verdadera dimensión, ¿no? Pero esa imagen la recuerdo muy patente y otra imagen es la de el hace poco desaparecido general Luciano Benjamín Menéndez llegando al colegio secundario que yo cursaba, el Montserrat, en esos años, con aquella famosa frase de que en cuestión de horas los generales argentinos se iban a estar lavando los testículos, no lo dijo con esos términos precisamente, en el Océano Pacífico. Eran realmente momentos de mucha tensión, por eso había también tanta tensión después en este debate y en la forma en la que se pudiera resolver o tratar de cerrar de alguna manera ese litigio, ¿no? La democracia quizás tratando de arreglar las irresponsabilidades de las dictaduras anteriores. Sí, hay una cosa, digamos, el problema con Chile tenía una historia de más de 100 años. Desde 1880 los límites aún estaban sin definir. Se iban definiendo por tramos, pero todavía estaba sin definir ese sector de la geografía argentina y chilena. Pero es cierto también que durante la dictadura militar del 76 en adelante, los generales, tanto Videla como la Junta, tenían ambiciones y aspiraciones a consolidarse y a perpetuarse en el poder, lo mismo que Pinochet, y una posible guerra les iba a dar legitimidad para continuar. El conflicto con Chile se termina en el 84 con Alfonsín, pero las discusiones y los simulacros habían empezado incluso en el 78, ¿no? Entonces, digamos, uno no puede entender o no puede analizar solamente el debate en términos del año 84 sin ver las aspiraciones que tuvieron en el gobierno de la dictadura militar, tanto del lado argentino como del lado chileno. En relación a lo que dice Alicia, es tan cierto y en vinculación con la cuestión de la tensión, que no poder ponerla solo en el momento del debate, que hay como cuestiones que siguen y que también se vislumbran en el debate. Por ejemplo, la cuestión del llamado a la consulta, que era muy resistido por ciertos partidos políticos dentro de la Argentina, entre los cuales, fíjate vos, y en vinculación con esto militar,
había partidos políticos que venían de la época de la dictadura. Yo no sé si recordamos, pero Macera hizo un partido político al comienzo de la dictadura. Eran los sectores más nacionalistas, rojas, digamos, eran entre algunos de los que se oponían a lo que era la consulta, ¿no? Es decir, se dividía, esto no se termina en democracia, por así decirlo, es una tensión que viene y que se va presentando, e incluso fíjate vos que la consulta popular, la población, un 80% de la población vota justamente a favor de terminar con el conflicto con Chile, es decir, aprobar el tratado, y no obstante en el Senado por un solo voto se logra que se apruebe. Esto también habla de una forma diferente de comprender de que el proceso democrático no era que rápidamente votamos por primera vez, se instauró la democracia y ya estábamos básicamente con todo un sistema de partidos políticos que representaran a la mayoría ciudadana, su pensamiento. Digamos, me parece interesante esto de marcar el proceso de tensión que no se agota en el momento y que el debate un poco lo pone en escena, ¿no? Claro que sí. Ahora les invito a ver otro tramito de escenas del momento. Tiene que ver con lo que hablábamos recién, lo que estamos analizando. La guerra que no fue, por muy poco no fue. Mira. En las vísperas de la Navidad de 1978, la Argentina y Chile estuvieron al borde de la guerra. Las dictaduras de Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla parecían incapaces de resolver pacíficamente el conflicto sobre la delimitación fronteriza en el Canal de Beagle. El estallido de la guerra era una cuestión de horas. Las tropas estaban desplegadas en las fronteras, las armadas alistadas, los aviones cargados de bombas y el humor social de ambos países crispado al máximo. Pérdidas humanas y económicas imposibles de cuantificar. La guerra hubiera sido una tragedia. Solo una milagrosa intervención a último momento pudo detenerla. Aquí también pudieron sonar los cañones de la guerra. Este pudo ser también uno de los escenarios de esa tragedia, la guerra entre Argentina y Chile. La guerra que no fue, la guerra que impidió la intervención casi milagrosa de Juan Pablo II y su enviado el cardenal Zamoré. Las diferencias entre la Argentina y Chile surgieron a poco de haberse firmado el Tratado de Límites de 1881. Un tratado que en apenas 3 artículos intentaba definir una frontera de más de 5.500 kilómetros de extensión. 100 años después, seguía despertando controversias. Lo básico de la diferencia entre las dos partes era por dónde iba el límite adentro del Canal de Beagle y de quiénes eran las islas de la desembocadura. Que había muchas cosas a resolver. Todo decía, había que demarcar toda la cordillera, la verdad se ha dicho. Así que teníamos una frontera bastante conflictiva y teníamos sobre todo además una relación mala. En vistas de que no se llegaba a un acuerdo, en 1971 la Argentina y Chile deciden someterse al arbitraje de un tercero, la corona británica. Y el 18 de abril de 1977, la sentencia declara que las 3 islas en conflicto, Lennox, Picton y Nueva, pertenecen a Chile. Lejos de resolverse, el conflicto toma un nuevo impulso. El fracaso del arbitraje marca una nueva escalada de tensión en la centenaria discusión limítrofe entre la Argentina y Chile. La preocupación por un desenlace bélico traspasa las fronteras. El 20 de febrero de 1978, Pinochet y Videla se reúnen en la localidad chilena de Puerto Montt.
Allí firman un acta en la que se comprometen a continuar con las negociaciones bilaterales a través de la creación de 2 comisiones mixtas. Es en estas reuniones donde surge por primera vez la idea de proponer al Vaticano como mediador. Y los actores se fueron sucediendo. Primero Inglaterra, después el Vaticano. ¿Qué fue mejor? ¿Qué fue peor? Cada cual lo mira desde su punto de vista, pero aparentemente la relación entre Argentina y Chile estaba mal, y entre Argentina y Gran Bretaña después iba a estar peor, ¿no? El contexto internacional era muy complicado. ¿Y por qué era complicado? Y un poco hay que pensar, digamos, que estamos en la Guerra Fría y que los actores se ubican en el escenario internacional en virtud de ese alineamiento que produce a veces hasta como muchos conflictos diplomáticos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los militares, tienen un acercamiento a la Unión Soviética a través de la compra y venta que produce como un cierto desconcierto y que también interviene en el conflicto, en ese conflicto bélico, aunque parezca que no, y sin embargo también interviene complicando, por decir, embarrando la cancha, por así decirlo. Digo, hay como muchos actores que no eran solamente el Vaticano o Gran Bretaña, sino que también, incluso Estados Unidos, como dicen algunos analistas políticos, no le convenía la guerra entre Chile y Argentina porque en un contexto donde había que mantener una cierta pacificación en el patio trasero a fin de mantener esa hegemonía en el contexto de la Guerra Fría. Digo, era complicado justamente estos vínculos con... Y además, por ejemplo, la coordinación que en otros aspectos sí existió en las dictaduras del continente, como por ejemplo la Operación Cóndor o la coordinación de los aparatos represivos para persecuciones políticas que traspasaban fronteras, ¿no? De hecho, hay documentos que certifican esa cooperación entre Argentina y Chile, por ejemplo, ¿no? Y otro detalle que aparecía, vos mencionabas ahí, la verdad de que someter un laudo o someterse a un arbitraje de la corona británica me suena también como un poco de ingenuidad, ¿no? Lo digo desde una perspectiva que a lo mejor puede llegar a ser responsable, pero ahí es como cuando estalló la guerra de Malvinas y nosotros, o los militares que nos gobernaban, creían que Estados Unidos se iba a poner del lado nuestro, iba a ser neutral, o que iba a respetar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por encima de sus compromisos con la OTAN. Realmente o era pecar de ingenuidad o de realmente una falta de información de lo que podía ocurrir en ese sentido. Y me parece que después la guerra de Malvinas y la cooperación del régimen de Pinochet con el gobierno británico en ese conflicto terminó de saldar una alianza que después se materializó, se terminó de comprobar cuando estuvo detenido Pinochet en Londres por orden del juez Baltasar Garzón y llegó a abrazarlo y a protegerlo Margaret Thatcher, a quien ella misma reconoció le debía buena parte del éxito en esa guerra de las Malvinas, ¿no? Se fue trazando la línea de la verdad al final. Sí, eso demuestra las alianzas que había, por lo menos durante la época de las dictaduras militares, sobre todo con Inglaterra, y la sumisión y subordinación a las políticas implementadas y decididas desde el norte, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos. Pero sí. Bueno, en un rato vamos a hablar sobre lo que significó también para la Argentina el hecho de ponerse a debatir, porque el debate era en el programa de tele, pero la gente también debatía en la casa, ¿no? Uno lo escuchaba a Saadi, que hablaba mal, se expresaba mal, se parecía como tímido o como torpe por ahí, y algunas personas se ponían, primero porque eran peronistas o por otra cuestión que tuviera que ver con la argumentación. Y otros lo escuchaban a Caputo, los radicales por supuesto lo apoyaban, pero por sus argumentos y cómo le respondían, era como un River Boca, una cosa realmente fuerte que nos marcó a todos. Vamos a ir hablando en un rato sobre esto, y lo otro es, ¿qué significaba resolver un conflicto de estas características en lo material, ¿no? ¿Qué sector del canal de Beagle quedaba para Chile? ¿Qué significaba esto? ¿Esto significaba perder poder en este cono sur? ¿Qué vías marítimas se veían involucradas? Porque uno si le pregunta quizás a un habitante de Tierra del Fuego, a esto lo vive con otra intensidad que un habitante de Córdoba o uno de Salta. Para ellos, este tipo de conflictos calaron muy hondo, ¿no? Bueno, hiciste varias preguntas al mismo tiempo. El efecto del debate, bueno, ahí creo que Neustadt introduce
cuando presenta el debate de que en la Argentina no se había hecho nunca. Se habían hecho otros debates, digamos, no es el primer debate. Sí, sobre un tema, sobre una consulta popular era la primera vez, digamos, y eso debe leerse también en el contexto de la democratización que significó 1983 en adelante. Ahí hay tres cosas que me parece importante por lo menos tener en cuenta. Alfonsín tenía tres cosas que resolver cuando asume como presidente. La cuestión militar, no solamente con respecto al terrorismo de Estado y la violación de los derechos humanos, sino también con respecto a qué hacer con la institución de las Fuerzas Armadas. La cuestión económica y la cuestión de democratizar las instituciones, entre ellas los sindicatos. En el primer caso, digamos, este debate pone en escena las ventajas que traía la democracia. No solamente el debate, sino también la consulta, que la gente podía participar, que podía expresarse, es decir, una apertura de la vida pública y la participación que se demostraba en el debate, pero también en esto que decías vos, los debates en la vida doméstica, en la vida privada. Y la cuestión militar, y es clave, porque no solo tenía que resolver lo de la cuestión de la violación de los derechos humanos, sino que se le iba a empezar a restar poder a las Fuerzas Armadas. Y la consulta popular es una forma de empezar a restarle poder a las decisiones de las Fuerzas Armadas y a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Entonces tiene un efecto de impacto a largo plazo. El debate y lo que significó el debate sobre este tema puntual. Ya no eran las Fuerzas Armadas quienes decidían sobre el conflicto, sino era la población. Simbólicamente tenía realmente un efecto muy positivo, así por lo menos lo leo yo. Reforzando el poder del gobierno en ese momento. Exactamente, sí. Sí, generando una legitimidad y una confirmación, en definitiva. Yo creo que el debate pone en escena un poco lo que hablábamos, pone en escena lo que ya había acontecido en el 83 entre el peronismo y el radicalismo. Digamos, ese debate, según los medios de la época, lo que hacen es evidenciar justamente dos estilos y dos formas políticas que le ponen a la ciudadanía, bueno, a ver, elija de nuevo. Elija de nuevo. En este elegir de nuevo, es muy curioso lo que ocurre cuando uno mira allá, por ejemplo, que salió Mario Zapac, ¿se acuerdan? A hacer la caricatura de... Ahora que lo mencionas, lo vamos a poner al aire también. Está bien, pero que era como, me parece que hoy el debate sería distinto, hoy hay como otras reglas para eso, ¿no? Porque incluso en la tele política la cuestión de lo que hace Saadi hoy hasta, no sé si estaría tan mal visto, digamos, un estilo muy particular de presentar una posición política. En ese momento, me parece que lo que había son dos estilos tan diferentes que uno representa un avance democrático racional de una serie de argumentos y el otro representa, como decíamos, ese viejo estilo de hacer política que era diferente. Pero bueno, fue como muy impactante, ¿no? Pero creo que también el mediador en el debate en sí, en cuanto a la estética del debate, creo que el propio Neustadt admitió incluso antes del debate que él ya tenía una posición tomada que era contraria a la de Saadi y que iba a tratar de ser lo más objetivo posible. Sí. Pero de entrada, digamos, la estética mostraba a Saadi con la mirada fija en sus papeles, por ahí desordenados, algo tembloroso, por ahí equivocándose con algunas partes del discurso y sin mirar a cámara durante casi 20 minutos, creo, más o menos, de la primera parte del debate. Y como contracara de eso, Caputo hablándole directamente a cámara como si fuera un conductor más. Hoy diríamos, no lo habían coacheado a Saadi lo suficiente seguramente. Y habría que ver si Saadi hubiera sido el representante de esa posición enviado pensando en los destinatarios del mensaje, en las redes sociales, en los memes que hubieran aparecido probablemente. Muchos se recuerdan hoy del debate por las expresiones de las nubes de Úbeda, o que fue pura cháchara, o que el canciller miente, que quedaron inmortalizadas en esas ridiculizaciones que por ahí se hacían desde el cómic. La pregunta sería por qué fue Saadi y no fue otro senador, digamos. Saadi representaba un viejo caudillo del peronismo, del interior, y fue él al defender una posición como que se estaba mermando la soberanía de la Argentina con ese acuerdo. Estaba Saadi defendiendo esa posición y no otros dirigentes del peronismo, más acorde a la época que se está viviendo, digamos, porque Saadi representaba, como decís vos, la vieja política peronista de los años 70, 60, etc. Lo vamos a escuchar ahora, tras la pausa lo tenemos a Saadi, vamos a tener los fragmentos más
jugosos de lo que Saadi exponía, tratando de bajar los argumentos del canciller Dante Caputo, que también todo el mundo recuerda, se movió con mucha más soltura, pero lo vamos a escuchar después de la pausa para aquellos que quieran rememorar este momento impactante para la historia política de la República Argentina. Ya venimos, esto es Debates.